La historia comienza en las heladas aguas del Océano Ártico, donde Julia y Oscar se encuentran instalando dispositivos de sonar y realizando experimentos científicos bajo el hielo. Todo parece normal, hasta que Julia recibe una llamada de emergencia. Una enorme tormenta se aproxima y deben evacuar la zona de inmediato. Al mismo tiempo, en las profundidades del mar, un submarino ruso detecta unos extraños sonidos de alta intensidad provenientes de la distancia. La tripulación observa cómo el nivel del mar comienza a elevarse lentamente, algo completamente imposible. El ambiente dentro del submarino se vuelve tenso y aterrador. De regreso en la superficie, los equipos de Julia empiezan a fallar y las lecturas se vuelven inestables. Peor aún, el hielo alrededor del campamento comienza a resquebrajarse violentamente. Oscar corre hacia Julia y le suplica que abandonen el lugar antes de que sea demasiado tarde. Aunque ella insiste en terminar el experimento, finalmente comprende la gravedad de la situación y ambos escapan en una moto de nieve. Pero el desastre apenas comienza. El hielo empieza a romperse a una velocidad brutal, mientras una gigantesca tormenta blanca se forma frente a ellos. En medio del caos, Oscar pierde el control de la moto de nieve, chocando contra una enorme roca de hielo. Después del choque, descubren que su campamento ha sido completamente destruido por la tormenta. Mientras tanto, en las profundidades del océano, la tripulación del submarino hace un descubrimiento aterrador. Los sonidos que detectaron no provenían de las olas, sino de una criatura viva. Antes de que puedan reaccionar, algo gigantesco impacta violentamente contra el submarino. Las alarmas comienzan a sonar y la nave es arrastrada hacia las profundidades a una velocidad imposible. La tripulación intenta defenderse disparando desesperadamente y por un instante logran ver enormes tentáculos rodeando la nave. Pero antes de entender qué clase de monstruo los está atacando, la criatura lanza un último golpe devastador, destruyendo por completo el submarino. Pero justo antes de hundirse por completo, el capitán del submarino toma una última decisión desesperada. En sus últimos segundos con vida, ordena activar una señal de emergencia para que la marina rusa pueda localizar su posición y enviar un rescate. A la mañana siguiente, el cuartel naval ruso recibe la señal y confirma la desaparición del submarino. La noticia deja en shock a todos los oficiales, ya que la nave transportaba armamento extremadamente poderoso. Temiendo que esas armas caigan en manos equivocadas, el alto mando organiza de inmediato una misión de rescate. El elegido para liderarla es Víctor, un experimentado oficial que además tiene una conexión personal con el caso. El capitán desaparecido era su propio hermano. Cuando la madre de Víctor descubre que su hijo se dirige hacia una misión tan peligrosa, no puede ocultar su preocupación. Sin embargo, antes de despedirse le entrega el viejo reloj de su padre como símbolo de protección y buena suerte. Un padre que ya no está con ellos. Víctor toma el reloj, guarda silencio y parte hacia el Ártico. Al llegar a la base, conoce al almirante Olshansky, un hombre de carácter explosivo y viejo amigo de su padre, quien también fue asignado a la operación. Pero la tensión aumenta cuando varios miembros de la tripulación comienzan a reclamarle a Víctor, molestos porque fueron llamados de regreso antes de terminar sus vacaciones. Aún así, él decide no revelarles todavía la verdadera gravedad de la misión. Mientras tanto, Julia y Oscar siguen atrapados en medio de la brutal tormenta ártica. Ambos comienzan a perder las fuerzas. El teléfono satelital no logra captar señal, pero Julia se niega a rendirse. Desesperada, intenta buscar cobertura acercándose a una enorme grieta en el hielo, sin darse cuenta de que está a punto de caer al vacío. En el último instante, Oscar logra salvarla, y entonces sucede algo inesperado. El teléfono finalmente consigue señal. Julia aprovecha el momento y contacta a una compañía petrolera para pedir ayuda. Pero el rugido de la tormenta es tan fuerte que nadie logra entender lo que dice. Segundos después, la señal desaparece y la llamada se corta. Ahora sí, toda esperanza parece perdida. Aún así, Oscar decide lanzar una bengala como último intento de supervivencia. Y justo en ese momento, Julia nota una extraña luz roja brillando sobre el hielo a lo lejos. Intrigados, ambos corren hacia ella atravesando la tormenta. Cuando finalmente llegan al lugar, descubren algo impactante. Se trata de la misma señal de emergencia que el submarino había liberado antes de hundirse. Y en ese instante, Julia y Oscar comprenden algo aterrador. Si la señal sigue activa, significa que el ejército ruso vendrá directamente hacia ellos.
Por eso, Julia le dice a Oscar que permanezca escondido mientras ella espera la llegada del rescate. Horas más tarde, el submarino liderado por Víctor finalmente alcanza la zona exacta donde desapareció la nave de su hermano. Además, las coordenadas de la señal de emergencia ya habían sido localizadas, así que Víctor ordena dirigirse inmediatamente hacia ese punto. Sin embargo, al llegar, la tripulación se lleva una enorme sorpresa. En lugar de encontrar el submarino hundido, descubren a dos geólogos completamente agotados y al borde de la muerte, Julia y Oscar. Sin perder tiempo, Víctor los sube al submarino para ponerlos a salvo, aunque en realidad tenía otra razón oculta para ayudarlos. Víctor necesita respuestas. Quiere saber qué fue lo que realmente ocurrió con el submarino de su hermano, pero cuando interroga a Julia, ella admite que tampoco entiende lo sucedido. Al principio, creyó que todo había sido provocado por la explosión de sus dispositivos sonar, causando un terremoto submarino. Sin embargo, al revisar los registros descubrió algo imposible. Ninguno de sus equipos detectó actividad sísmica ese día. Eso solo podía significar una cosa. Lo que destruyó el submarino no fue un desastre natural, sino una criatura marina gigantesca. Al escuchar esto, Víctor recuerda un extraño incidente ocurrido un día antes de llegar al Ártico. Mientras navegaban cerca del círculo polar, el radar detectó una enorme manada de ballenas rodeando el submarino. Pero lo más inquietante era que los animales no actuaban de forma normal. Las ballenas chocaban repetidamente contra la nave, como si intentaran detener su avance desesperadamente. El almirante Olshansky ordena activar una señal de baja frecuencia para ahuyentarlas, pero Víctor se opone inmediatamente, sabiendo que esa frecuencia podría dañar a los animales. Aún así, el almirante ignora sus advertencias y activa la señal. En cuestión de segundos, todos los peces desaparecen de la zona. Pero entonces, ocurre algo aún más aterrador. Los animales regresan otra vez completamente alterados. La tripulación queda confundida cuando los sensores detectan una nueva señal proveniente de las profundidades del océano. Al mismo tiempo, las ballenas comienzan a desaparecer una por una. Y cuando los operadores enfocan las cámaras hacia la oscuridad del mar, finalmente lo ven. Una criatura monstruosa emerge desde el abismo y con un solo ataque destroza a una ballena gigante antes de dirigirse directamente hacia el submarino. Al ver que aquella monstruosa criatura se acercaba directamente hacia ellos, el almirante Olshansky ordena abrir fuego de inmediato, pero Víctor lo detiene, asegurando que atacar algo tan gigantesco solo empeoraría la situación. En lugar de pelear, Víctor toma una decisión arriesgada. Ordena llevar el submarino hacia una profunda grieta de hielo en el fondo del océano. Él estaba convencido de que una criatura tan enorme jamás podría entrar en un espacio tan estrecho. Y por suerte, tenía razón. La tripulación maniobra rápidamente y logra esconder el submarino entre las grietas submarinas. El monstruo pasa de largo sin encontrarlos. Gracias a la calma y la inteligencia de Víctor, todos sobreviven. Después de escuchar toda la historia de Julia, Víctor comprende algo aterrador. Aquella misma criatura fue la responsable de romper el hielo y destruir el submarino de su hermano. Mientras tanto, Julia, quien desde niña siempre creyó en leyendas de monstruos marinos, ya no quiere seguir involucrada en aquella pesadilla. Desesperada, le suplica a Víctor que la lleve junto a Oscar a la plataforma petrolera con la que había logrado comunicarse antes. Ella cree que la criatura no podrá alcanzar un lugar tan grande y resistente. Cuando Víctor revisa las coordenadas, descubre que la plataforma no está demasiado lejos, así que acepta llevarlos hasta allí. Pero durante el trayecto, los sensores del submarino vuelven a captar aquella extraña señal proveniente de las profundidades. Sin que nadie lo note, la criatura se está desplazando lentamente por debajo del fondo marino, acercándose otra vez hacia ellos. Finalmente, el submarino llega cerca de la plataforma petrolera y la tripulación está a punto de contactar a los encargados del lugar cuando, de repente, el océano entero comienza por agitarse violentamente. Gigantescas olas golpean la estructura y enormes tentáculos emergen desde las profundidades. En cuestión de segundos, la enorme plataforma de acero es destruida brutalmente. Entonces, Víctor observa por el telescopio y por primera vez logra ver claramente a la criatura. No era un simple monstruo marino, era un pulpo gigantesco de dimensiones imposibles. Al contemplar su verdadero rostro, toda la tripulación queda paralizada por el miedo. Pero antes de que puedan reaccionar,
La plataforma petrolera desaparece por completo bajo el océano. Ahora ya no queda ninguna duda. La única opción es huir. Sin perder tiempo, el submarino intenta escapar mientras el monstruoso pulpo comienza a perseguirlos. En medio del caos, el almirante Olshansky pierde el control y ordena disparar 2 torpedos contra la criatura. Pero el ataque no sirve de nada. El pulpo sobrevive y ahora está mucho más furioso. La criatura acelera directamente hacia el submarino a una velocidad aterradora. Presa del pánico, el almirante le devuelve el mando a Víctor, quien inmediatamente toma el control y ordena cambiar de dirección para esquivar el ataque. La maniobra funciona por muy poco. El submarino logra escapar, pero uno de los gigantescos tentáculos golpea violentamente la nave, sacudiéndola por completo. El brutal golpe del tentáculo deja graves daños en el submarino y la nave comienza a hundirse lentamente hacia las profundidades del océano. Pero la pesadilla todavía no había terminado. El gigantesco pulpo vuelve a atacar. Esta vez, el impacto provoca un incendio dentro de la sala de torpedos, dejando a varios tripulantes atrapados entre el fuego y el humo. Y justo cuando intentan rescatarlos, la criatura rodea el submarino y lanza otro ataque devastador, intentando aplastarlo desde todos los ángulos. La situación se vuelve desesperada, pero en medio del caos, Víctor recuerda algo importante. Muchas criaturas marinas son atraídas por el sonido. Entonces, toma una decisión extrema. Ordena a toda la tripulación entrar en silencio absoluto. Nadie puede hablar. Ningún equipo debe hacer ruido. Incluso detienen los esfuerzos para apagar el incendio, aunque eso signifique dejar que el monóxido de carbono siga acumulándose dentro de la sala de torpedos. Era una apuesta peligrosa, pero funciona. Al no escuchar ningún sonido, el monstruoso Kraken finalmente pierde el rastro del submarino y se aleja lentamente de la zona. Apenas la criatura desaparece, la tripulación corre para rescatar a los heridos atrapados entre las llamas. Mientras los médicos trabajan contrarreloj, Julia y Oscar también ayudan a salvar vidas, ganándose poco a poco la confianza de toda la tripulación. Más tarde, Julia le revela a Víctor una aterradora teoría sobre el Kraken. Según antiguas leyendas marinas, la criatura pasa años enteros dormida en las profundidades del océano. Pero las explosiones provocadas durante sus experimentos podrían haber despertado al monstruo de su sueño. Y ahora busca venganza. Julia también explica que los pulpos suelen arrastrar a sus presas hacia cuevas submarinas después de cazarlas. Eso significa que el submarino desaparecido del hermano de Víctor probablemente se encuentre cerca del antiguo campamento donde comenzaron las explosiones. Mientras hablan, uno de los oficiales detecta algo inquietante en una grabación realizada durante el modo silencioso, una extraña señal proveniente exactamente de la zona del campamento de Julia. En ese momento, Víctor toma una decisión definitiva. Va a regresar a ese lugar maldito para encontrar el submarino perdido y rescatar a su hermano y a cualquier sobreviviente. Sin embargo, varios miembros de la tripulación se oponen inmediatamente. Ellos saben que sus armas no son suficientes para enfrentar a una criatura tan monstruosa y creen que lo más inteligente sería escapar del Ártico antes de morir todos. Pero Víctor no piensa abandonar a su hermano. Como capitán, siente que es su responsabilidad llegar hasta el final, incluso si eso significa enfrentarse cara a cara con el Kraken. Aunque la tripulación no está de acuerdo, terminan apoyándolo sin otra opción. Poco después, el submarino llega hasta una gigantesca y peligrosa fosa submarina. Para descender a las profundidades, Víctor utiliza un mini submarino y se lleva consigo a 2 oficiales, iniciando así una misión suicida hacia el corazón del abismo. Al descender hacia el fondo de la gigantesca fosa submarina, Víctor y su equipo descubren algo aterrador. Cientos de barcos hundidos descansan en la oscuridad del abismo. En ese momento, todos comprenden que las historias sobre el Kraken no eran simples leyendas, eran completamente reales. Y entonces, entre los restos del océano, finalmente encuentran el submarino desaparecido del hermano de Víctor. Sorprendentemente, la parte frontal de la nave aún sigue intacta. Por eso Víctor conecta su mini submarino y decide entrar para buscar sobrevivientes. Pero lo que encuentra dentro supera cualquier expectativa. Alexander, su hermano, sigue vivo. Junto a él, varios miembros de la tripulación también lograron sobrevivir escondidos durante días en las profundidades del océano. Víctor no puede creerlo. Sobrevivir tanto tiempo mientras el Kraken cazaba en las cercanías parecía algo imposible. Cuando le pregunta cómo lo lograron,
Alexander revela que utilizaron el mismo método que Víctor descubrió antes, el modo silencioso. Sin hacer el más mínimo ruido, consiguieron permanecer ocultos del monstruo. Ahora el problema era otro. El mini submarino no tenía espacio suficiente para evacuar a todos de una sola vez. Así que Víctor decide sacar a la tripulación en 2 viajes. En el primero, envía a varios sobrevivientes de regreso mientras él permanece junto a Alexander para activar unas poderosas armas especiales escondidas dentro del submarino. Pero justo cuando el primer grupo alcanza la mitad del trayecto, el Kraken despierta nuevamente. Mientras tanto, Víctor y Alexander luchan contra reloj intentando encender el sistema de misiles. Después de varios intentos desesperados, finalmente logran activar la computadora central y preparar las armas. Y en ese mismo instante, el gigantesco monstruo comienza a acercarse al submarino principal. Sin embargo, ocurre un accidente fatal. Uno de los rastreadores del mini submarino se activa por error, emitiendo un sonido que el Kraken detecta inmediatamente. La criatura cambia de dirección y se lanza directamente hacia ellos. Aprovechando la distracción del monstruo, el almirante Olshansky ordena que el submarino principal emerja hacia la superficie para escapar. Pero Víctor y Alexander ya no tienen salida. Encerrados en las profundidades, introducen el código final y activan los misiles. Segundos después, los enormes tentáculos del Kraken comienzan a rodear el submarino, aplastándolo lentamente. Sabiendo que probablemente no sobrevivirán, los 2 hermanos hablan por radio una última vez. Ambos se disculpan por los errores del pasado y hacen las paces antes del final. Pero incluso frente a la muerte, ninguno pierde el valor. Y justo antes de que el Kraken destruya por completo el submarino, Víctor y Alexander presionan juntos el interruptor final, provocando una gigantesca explosión en las profundidades del océano. La gigantesca explosión impacta directamente al Kraken, y la monstruosa criatura comienza a arder en medio de las profundidades del océano. Una inmensa columna de luz atraviesa el hielo del Ártico y se eleva hacia el cielo, iluminando toda la zona como si el océano entero estuviera explotando. Pero el peligro todavía no termina. El submarino empieza a hundirse por completo y toneladas de agua invaden cada compartimiento. En medio del caos, Víctor y Alexander corren desesperadamente hacia el mini submarino para escapar antes de que todo explote. Sin embargo, una violenta corriente submarina separa a los 2 hermanos. Por un instante, parece que Alexander va a morir arrastrado por el agua, pero Víctor logra sujetar su mano y haciendo un último esfuerzo consigue meterlo dentro del mini submarino. Aunque aún había otro problema. La pequeña nave seguía atrapada al submarino que se hundía y los misiles estaban a segundos de detonar. Con el tiempo agotándose, Víctor recuerda la existencia de una palanca de emergencia. Sin pensarlo 2 veces, tira de ella con todas sus fuerzas y justo antes de la explosión final, el mini submarino logra desprenderse y escapar de las profundidades. Mientras tanto, en la superficie, el almirante Olshansky y toda la tripulación esperan angustiados señales de vida. Pero pasan los minutos y no hay rastro de Víctor ni de Alexander. Poco a poco todos comienzan a perder la esperanza, hasta que de repente el mini submarino emerge violentamente desde el océano. Al ver que ambos hermanos siguen vivos, toda la tripulación estalla de alegría y alivio. Después de sobrevivir al monstruo más aterrador del océano, finalmente habían regresado con vida. Más tarde, Víctor intenta devolverle a Alexander el reloj de su padre, pero él se niega a aceptarlo. Le dice que ahora ese reloj le pertenece a Víctor, porque fue él quien logró salvar a todos y completar la misión imposible. Tiempo después, toda la tripulación regresa a Rusia, donde ambos hermanos finalmente se reúnen nuevamente con su familia.